1 de Pedro 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Padre, enséñanos, te pedimos hoy de tu palabra, de este pasaje tan trinitario. Enséñanos la importancia de esa doctrina y enséñanos el gozo también del Dios Trino. Te pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Hay ciertos temas en la Biblia sobre los cuales los cristianos verdaderos pueden estar en desacuerdo. Por ejemplo, los detalles en cuanto a la segunda venida de Cristo. Todo cristiano verdadero cree que Cristo va a regresar un día. Pero si eso sucediera antes o después de una tribulación, o qué tiene que ver el milenio con todo eso, es un tema debatido. Pero no cambia el Evangelio. No afecta el mensaje de la salvación. Y por eso, hermanos en Cristo, cristianos verdaderos que van a vivir para siempre con Cristo en el cielo, pueden estar de desacuerdo en ciertos detalles. Pero hay otros temas, otras doctrinas de la Biblia que son esenciales para la salvación. Son fundamentos de la fe, porque sin ellos no hay fundamento, no hay base y no hay salvación. Tales temas incluyen la resurrección física de Cristo de entre los muertos, la justificación por fe y no por obras, entre otros. Y el tema que hoy vamos a estudiar, el tema de la Trinidad, es una de esas doctrinas. Podemos estar equivocados en cuanto a exactamente cómo entendemos el gobierno de una iglesia local, y todos vamos a ser salvos. Pero no podemos estar equivocados en cuanto al tema de quién es Dios y todavía confiar en la vida eterna. Por eso estamos estudiando el tema en la escuela dominical. Y otra vez ruego a ustedes que vengan, que todos vengan para esta clase para estudiar y para que entendamos bien la importancia de esa doctrina y ver las pruebas bíblicas. Este tema es muy importante, ha sido atacado desde casi el principio de la iglesia. En el cuarto siglo fue atacado, empezando en el siglo XIX y continuando hasta hoy. Es un tema que damos por hecho generalmente en la iglesia cristiana, hasta que sea atacado. Hasta que alguien nos presente con dudas y preguntas y a veces no sabemos qué decir. Por eso estamos estudiando escuela dominical y por eso es muy importante para mí predicar este mensaje hoy. Y por eso vamos a estudiar este pasaje en 1 de Pedro 1, 1 y 2, para que entendamos y para que podamos presentar defensa de la fe, de lo que creemos. Pero antes de empezar a estudiar este pasaje en 1 de Pedro y también ver otras citas bíblicas, quiero que definamos nuestros términos. ¿Qué es la Trinidad? La palabra Trinidad resume la enseñanza bíblica en cuanto a la naturaleza y existencia de Dios. Tenemos una muy buena definición en la Confesión de Westminster que dice: en la unidad de la deidad hay tres personas, de una sustancia, poder y eternidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. O como leemos en el Catecismo Mayor, hay tres personas en la divinidad: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estas tres son un eterno y verdadero Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria, aun cuando se distinguen por sus propiedades personales. O, en los términos más sencillos posibles, creemos en un solo Dios en tres personas. No podemos entender esto completamente, plenamente, porque estamos hablando de un Dios infinito. Ni queremos entenderlo plenamente. Pero solamente porque nuestro entendimiento no es perfecto, no significa que no es correcto. ¿Sí? No solamente porque nuestro entendimiento no es perfecto, significa que no es correcto. Es un misterio en el sentido de que no podemos captar plenamente cada faceta de la definición de la Trinidad. Pero no es ilógico tampoco, tiene mucho sentido. Y más importantemente, tiene prueba bíblica. La Biblia, que es nuestra única autoridad para la fe y para la práctica.
Entonces creemos en un solo Dios verdadero, como leemos en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso creemos 100%. Y creemos que en este solo Dios hay tres personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y sabemos eso porque la Biblia habla de los tres como Dios. No como tres dioses, sino habla de los tres como Jehová, el único Dios verdadero. Hoy vamos a estudiar esta gran doctrina bíblica de la Trinidad. Y ante todo, en este pasaje en 1 Pedro 1 y 2. Este pasaje es buenísimo para usar, para estudiar la Trinidad, porque no trata con el tema como algo teórico. No trata con el tema como algo meramente teológico, sino es una explicación de la salvación de manera trinitaria. Es muy práctico. ¿Cómo somos salvos por un Dios trino? Eso es increíblemente importante por dos razones. En primer lugar, porque un argumento en contra de la Trinidad es que la palabra no se encuentra en la Biblia. No hay un pasaje claro que dice la Trinidad es. Pero la verdad de la Trinidad, un Dios en tres personas, está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces no es un tema sin importancia. No es un tema solamente para los eruditos. Es una parte integral de toda la Biblia. No puedes entender la Biblia sin entender el Dios trino. Es una doctrina que nos ayuda a entender cómo es nuestro Dios en cuanto a su ser, existencia, sustancia. Entonces no puede ser un tema más importante. En segundo lugar, este pasaje nos ayuda porque es importante entender que la verdad de la Trinidad tiene aplicación práctica para cada parte de la vida cristiana, incluyendo la salvación, la comunión de los santos, el amor y la oración. Eso vamos a ver al final. Entonces vamos a usar este pasaje como una base para estudiar el tema de la Trinidad, aunque también vamos a ver otros pasajes bíblicos. Entonces en primer lugar declaramos que creemos en el hecho de que el Padre es Dios. Primero, el Padre es Dios. Es obvio para todos que la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas son reconocidas fácilmente. Lo difícil para la gente es creer que las tres personas son un solo Dios. El hecho de que la Biblia habla de Dios, el hecho de que la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo realmente no es debatido mucho. Y aun cuando hablamos de los tres como un solo Dios, el tema menos debatido es si el Padre es Dios. Eso parece ser aceptado por todos. Aquí en nuestro pasaje, en el versículo 2, habla de Dios Padre. En el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a buscar rápidamente en nuestras Biblias en 1 Corintios 8:6. Vamos a ver varios pasajes, entonces si no pueden alcanzar a ver el pasaje con nosotros, por favor, apúntalo, por lo menos, para verlo después. 1 Corintios 8:6, nada más la primera parte por el momento. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y vamos a leer la segunda parte del versículo en el siguiente punto para que no haya ninguna confusión de que Cristo también es Dios. Por el momento solamente queremos probar claramente que el Padre es Dios. Lo que dice aquí, solo hay un Dios, el Padre. Entonces, claro, en esos pasajes hay muchísimos más también. El Padre es Dios. El Padre es Jehová, el único Dios verdadero. Es el Dios soberano, el Dios omnisciente. Como nuestro pasaje dice, por medio de su presencia somos salvos. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. En su decreto eterno decidió mandar a su Hijo, el único quien podía pagar por nuestros pecados y darnos la vida eterna. El Padre es Dios. Es la parte más fácil para entender. El siguiente punto es el más debatido. Creemos, en segundo lugar, que el Hijo es Dios. Leemos aquí, si regresamos a 1 Pedro 1:2, que hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El siguiente versículo dice, habla de esto Jesucristo como el Hijo de Dios. Eso también es poco debatido. Existe el Hijo de Dios. Casi todos creen eso. La pregunta es, ¿quién es? ¿Es Dios o es una criatura?
En primer lugar, vamos a pensar en ese término, en ese título, Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. El título se usa para Él en todo el Nuevo Testamento. Y es ese término que a veces ha confundido a alguna gente a través de los siglos, porque algunos dicen, si es Hijo de Dios, entonces no es Dios. Es alguien que tenía un principio, es una criatura, es alguien creado por Dios, si es Hijo de Dios. Ese es el argumento. Pero podemos probar que no es así muy fácilmente. En primer lugar, la Biblia expresa que el término Hijo de Dios es término de deidad. Entendemos eso porque cuando Cristo usó este título para referirse a sí mismo, cada vez los judíos querían matarle. Sucedió varias veces. Vamos a leer nada más un ejemplo en Juan 5. Es el pasaje que estudiamos en la escuela dominical hoy, pero vamos a verlo otra vez. Juan 5, 17 a 18. Nada más un ejemplo de cuando los judíos quisieron matar a Cristo porque se llamó Hijo de Dios. Juan 5, 17 a 18. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, por llamarse Hijo de Dios, por llamar a Dios Padre, los judíos reconocieron que Cristo reclamó ser Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos no decían, bueno, dice que es Hijo de Dios, no Dios mismo, entonces todo bien? ¿Por qué no dijeron eso? Porque reconocieron claramente que Hijo de Dios es término de la deidad. Por eso le acusaron de blasfemia y quisieron matarle. Lo mismo sucedió al final de su vida en Mateo 26 y Juan 19, que ustedes pueden leer en su propio tiempo. La última prueba de la blasfemia de Cristo, según los judíos, era que se llamaba Hijo de Dios. Entonces, nadie que lee la Biblia en su contexto, nadie que lee la Biblia y cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, puede leer la Biblia y pensar que el término de Hijo de Dios se refiere a una criatura inferior a Dios. No. Hijo de Dios es un título de la deidad. Y tal vez el pasaje más claro es Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. En este pasaje el autor de Hebreos está probando que Cristo es mejor. En este capítulo, el contexto mejor que los ángeles, y por eso usa muchas citas del Antiguo Testamento. Y aquí en Hebreos 1:8 cita el Salmo 45. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, ese es el cetro de tu reino. Que ustedes ven lo que está sucediendo aquí. Dios llama a su Hijo Dios. Entonces, o Cristo es Dios o Dios es mentiroso. No hay otra opción. El Hijo es Dios. Hijo de Dios se iguala a Dios. La segunda cosa que nos ayuda con esta frase, Hijo de Dios, y entender qué significa la deidad, es que la frase Hijo de, en el resto de la Biblia, no siempre se usa para hablar de nacimiento o generación física. A veces se usa para describir a una persona. Por ejemplo, Segunda de Reyes 2:3, apúntenlo, no vamos a verlo, pero en Segunda de Reyes 2:3 habla de los hijos de los profetas. En el contexto vemos que esos no eran niños, no era un kinder para los hijos de los profetas. Está hablando de los profetas mismos. Hijo de los profetas se refería a los profetas. El ejemplo más sencillo y más entendible es Juan 17:12. Y eso quiero que busquemos. Juan 17:12 es el ejemplo más claro. Que hijo de no siempre se refiere a nacimiento, sino a veces es una descripción. Juan 17, versículo 12. Cristo está hablando aquí, está orando a su Padre y dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, está hablando de sus discípulos aquí, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. ¿A quién se refiere? A Judas. Cuando Cristo habla de Judas como hijo de perdición, es obvio que no se refiere a su generación física. Es decir, el padre de Judas no se llamaba perdición. No está hablando de su nacimiento, está hablando de su descripción. Hijo de perdición significa hijo perdido. Hombre perdido. A veces hijo de refiere a la descripción. Y así es con Cristo. Hijo de Dios no significa que el hijo tiene un principio, sino que es Dios. Hijo de Dios en parte es una descripción. El hijo, ¿quién es? Dios. Si regresamos a nuestro pasaje en 1 de Pedro, podemos ver otra prueba de la deidad de Cristo. No solamente la descripción Hijo de Dios, sino también el título Señor. El título Señor también es prueba de la deidad. Otra vez en 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es otro título que el Nuevo Testamento usa muchísimo para describir a Cristo. Lo vemos aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor es la palabra en español que traduce la palabra en griego, que traduce la palabra en hebreo para Jehová. Es decir, cuando los judíos tradujeron el Antiguo Testamento en griego, la palabra que usaron para traducir la palabra Jehová es la palabra Kurios. Nunca digo la palabra en griego, ¿verdad? La palabra que el español traduce Señor. Entonces, cuando leemos el título Señor en el Nuevo Testamento, describiendo a Cristo, es título de deidad. Otra vez hay muchísimos ejemplos, pero veamos solamente uno para cuestión de tiempo. Busquen por favor en sus Biblias el libro de Joel, el profeta Joel, el capítulo 2 y versículo 32. Después deja tu dedo en Joel 2 y también busca Romanos 10:13. Entonces vamos a comparar dos pasajes. Joel 2:32 y después vamos a leer Romanos 10:13. Y comparando la palabra con la palabra, vamos a probar que Señor se refiere a Dios, se refiere a Jehová. Entonces, hermanos, no hay mejor manera para probar una cosa que con la palabra de Dios. ¿Ven? La palabra comparada con la palabra. Joel 2:32 y después Romanos 10:13. Entonces, en primer lugar, Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Hasta allá. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se lo ven? Señor es la palabra que se usa para traducir la palabra Jehová. Y esta prueba se encuentra muchísimas veces en nuestras Biblias cuando los escritores inspirados de las Escrituras traducen la palabra Jehová en el Antiguo Testamento con la palabra Señor en el Nuevo Testamento. Entonces cuando llegamos por ejemplo a 1 de Pedro 3:15 y leemos de Dios el Señor, pues entendemos perfectamente. Señor es otro título para hablar de Dios. Se refiere al mismo Dios Jehová. Entonces cuando la Biblia llama a Jesucristo Señor, ¿qué está diciendo? Que es Dios. Es título de su deidad. Y por eso, 1 Corintios 8:6, y vamos a verlo, gracias por ayudarme en ver cada pasaje. 1 Corintios 8:6 no es una prueba en contra de la deidad de la Trinidad, la deidad de Cristo, sino es una prueba precisamente que la Trinidad es la verdad. Regresando a 1 Corintios 8:6. Antes leímos la primera parte, ahora vamos a leer todo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Es decir, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo.
Y personas usan este pasaje para decir, mira, un Dios, el Padre, y después el Señor Jesucristo, inferior. No es Dios. No, ¿qué hemos visto? Señor es título de deidad. Son sinónimos. Un Dios, el Padre, un Señor Jesucristo, que son el mismo Dios. Entonces, por favor, no leen 1 Corintios 8:6 y duden de la Trinidad, porque el punto del versículo es probar la deidad. Probar la Trinidad y la deidad de Cristo. Un Dios, el Padre, un Señor Jesucristo, que también es Dios, es el mismo Dios, es Jehová. El Señor Jesucristo es Dios. Y la última prueba que vamos a ver de que el Hijo es Dios es en cuanto a la salvación. Y por eso regresamos a 1 Pedro 1. Porque como dije, la ventaja de este pasaje, si no es teórico, no es así teológico, habla de la salvación en términos trinitarios. Otra vez, 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Piensen conmigo, hermanos. ¿Por qué habla Pedro aquí de ser rociados con la sangre de Cristo? ¿Por qué menciona la sangre de Cristo como la parte que Él ejerce en nuestra salvación? El Padre elige, el Espíritu santifica y Jesucristo nos rocía con su sangre. Pues obviamente en primer lugar es para que pensemos en la humanidad de Cristo. Pues aquí pensamos en el Dios encarnado. Dios quien se humilló para tomar cuerpo humano para poder morir por nuestros pecados. Porque Dios no puede morir. Y por eso es tan importante para Cristo tomar naturaleza y cuerpo humanos para poder pagar el precio por nuestros pecados. La pregunta es, ¿la sangre de un mero ser humano te salva? ¿La sangre de un ser creado te puede salvar? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es divina. Pero aquí menciona la sangre de Jesucristo porque es algo especial, algo diferente, algo eficaz. Y con esta sangre rociada con nuestros pecados, Cristo nos da la vida eterna. Cristo dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Hermanos, ¿quién puede dar vida eterna sino solamente Dios? Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. Y para concluir esta sección de la deidad de Cristo, voy a leer algunos pasajes de manera rápida para que veamos las pruebas más claras de esa doctrina. Ustedes pueden apuntarlos para leer después, pero escuchen bien, por favor. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Hijo, Jesucristo, es Dios. Y finalmente, en cuanto a este tema de la Trinidad, creemos que el Espíritu es Dios. Vemos en nuestro pasaje en 1 Pedro 1, versículo 2, somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pues la santificación es algo que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Dios nos santifica. Por eso el Espíritu es Dios. En el versículo 11 de este capítulo, 1 Pedro 1:11, vemos que se llama el Espíritu de Cristo. Entonces no puede ser solamente un poder, una fuerza que viene de Dios Padre, es también Espíritu de Cristo.
En 1 de Pedro 4:14 habla del glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre nosotros. Y la frase se puede traducir mucho más literalmente, el Espíritu de gloria y de Dios. Es decir, el Espíritu tiene la misma gloria que Dios Padre. Y si tiene gloria divina, también es Dios. Y para ver un texto más que es muy claro, vamos a buscar en Hechos 5, versículos 3 y 4. Reconozco que son muchos pasajes. Espero que ustedes tomen eso, que estudien su propio tiempo, que escuchen el mensaje otra vez, para que con la repetición entendamos mucho mejor. Hechos 5, versículos 3 y 4. Otra prueba de que el Espíritu es Dios. Hechos 5, 3 y 4. Es la historia de Ananías y Zafira cuando mintieron en cuanto al dinero para dar a la iglesia. Dice Hechos 5, 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Lo vieron? En versículo 3, Pedro dijo: has mentido al Espíritu Santo. En versículo 4 dijo: has mentido a... Entonces el Espíritu Santo es Dios. Y para probar que el Espíritu es una persona y no solamente una fuerza divina, también hay muchos pasajes, pero muy rápido en este libro de Hechos, podemos ver Hechos 13 y el versículo 2. Hechos 13 y el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra al que los he llamado. ¿Okay? El Espíritu Santo dijo. Entonces, ese es atributo de la personalidad. Habló, no solamente una fuerza. También Hechos 16, leemos que el Espíritu prohibió a Pablo ir a cierto lugar. No le permitió, dice, que fuera a cierta región. El Espíritu Santo es una persona, no solamente una fuerza. Él es 100% Dios. Entonces, en resumen, la Biblia dice que hay solamente un Dios, Jehová, el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay Dios. Y después la Biblia habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y habla de los tres como Dios. Esta básicamente es la doctrina de la Trinidad. Dios es uno en esencia, pero tres en sus personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, sino uno solo, un Dios en tres personas. Para concluir esta parte de las pruebas de la Trinidad, antes de ver algunas aplicaciones, vamos a investigar, vamos a ver tres pasajes más. Los tres pasajes que más claramente enseñan la doctrina de la Trinidad. En primer lugar, leamos por favor en 2 de Corintios 13 y el versículo 14. 2 de Corintios 13 y el versículo 14. Esos tres pasajes más, hermanos, y no vamos a ver ningunos otros, ¿no? Pero para concluir con esta parte, probando muy bien que la Trinidad es doctrina bíblica. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo piensa claramente en términos trinitarios. Después tenemos el versículo muy conocido en Mateo 28, el versículo 19. Este versículo tal vez es el versículo más claro en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Mateo 28, versículo 19. Como parte de la gran comisión, Cristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense una cosa muy importante, es el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, plural. El nombre singular del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, hay un nombre para tres personas. Y finalmente podemos leer en 1 Corintios 12, 1 Corintios y el capítulo 12,
versículos 4 a 6. 1 Corintios 12, versículos 4 a 6. 1 Corintios 12, 4 a 6. Y hay diversidad de ministerios. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Ven? Pablo aquí dice la misma cosa 3 veces. Diversidad de dones, ministerios, operaciones, se refiere a lo mismo. ¿Por qué la repetición? Porque quiere enfatizar que aún en la diversidad, el Espíritu, el Señor, que es Jesucristo, que hemos visto, y Dios Padre, es el mismo. Ahora, para terminar, vamos a pensar en algunas aplicaciones prácticas para la vida. Porque como dije al principio, ese tema no es teórico. Algunos de ustedes han estado aquí sentados pensando, pues qué bueno que está dándonos una clase de teología, pero ¿qué tiene que ver con mi vida? Es lo que vamos a ver. Eso no es un tema solamente para pastores y profesores y eruditos. La doctrina de la Trinidad es el fundamento para la salvación y toda la vida eterna. Por eso, en primer lugar, aprendemos que es importante entender y poder defender esa doctrina. O bueno, mejor, es importante aprender cómo defender y entender todas las doctrinas fundamentales de la Biblia. Porque probablemente la mayoría de nosotros aquí hemos dado por hecho la verdad de la deidad de Cristo. Porque nunca ha sido atacado. Porque nadie ha hablado contigo para decir que Cristo no es Dios. Y por eso damos por hecho, sí, Cristo es Dios. La Trinidad existe. Pero eventualmente casi cada cristiano se enfrenta con la necesidad de probar y defender y explicar las doctrinas que son vitales al Evangelio. Verdades sin las cuales no hay salvación. Esa es la primera aplicación práctica. Necesitamos aprender cómo defender y entender las doctrinas básicas del Evangelio. Eso nos lleva a la segunda aplicación práctica. Porque si uno no cree en la Trinidad, no es cristiano. Para llevarlo al punto más sencillo y más obvio, no hay salvación si uno no cree que Cristo sea Dios. Lo hemos visto y hay muchos pasajes más. La salvación incluye a los tres. Las tres personas de la deidad. Y si los tres no son Dios, entonces no hay salvación. O es una salvación humana y no divina. Pero una salvación humana no nos salva. Rápidamente, podemos pensar en 3 razones por las cuales no hay salvación si Cristo no sea Dios. Tal vez es la parte más importante. Por eso el ruido de fuera, ¿no? Siempre. Es la parte más importante porque es práctico y tiene que ver con la salvación. 3 razones por las cuales no hay salvación si Cristo no sea Dios. En primer lugar, la única razón por la cual Cristo pudiera haber tomado nuestro lugar y muerto por nosotros es si Él es sin pecado, si es perfecto, si vivió perfectamente en este mundo. Pero Cristo reclamó ser Dios. Y si no es Dios, mintió y no puede ser nuestro Salvador. En segundo lugar, una criatura no puede perdonar pecados. Solamente Dios puede. Porque la ley que quebrantamos es la ley de Dios. Si Cristo no es Dios, no puede perdonar nuestros pecados. Y en tercer lugar, entendemos que un ser humano no pudiera haber sufrido el precio necesario para todo el pecado del pueblo de Dios. Porque lo que el pecado merece es la muerte eterna. Solamente el Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre, tenía la capacidad de sufrir la muerte eterna por nuestros pecados. Por eso no hay salvación si Cristo no es Dios. Y podemos leer rápido en Juan 8, el versículo 24. Cristo lo dijo de manera muy, muy clara. Juan 8 y el versículo 24.
Cristo aquí está hablando a los judíos, con los judíos. Dice en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy es el nombre de Dios, es su nombre personal, es su nombre del pacto, es Jehová el yo soy. Y Cristo dijo, si tú no crees que yo soy, el yo soy, si no crees que yo soy, morirás en tus pecados. Y por eso puedo decir que no hay salvación si Cristo no es Dios. Como tercera aplicación, la Trinidad es muy importante porque nos da el patrón que necesitamos para saber cómo amarnos unos a otros. ¿Alguna vez has pensado en eso? La Trinidad nos da el patrón para enseñarnos cómo amarnos unos a otros. Esta aplicación es importantísima. ¿Okay? Piensen conmigo, casi terminamos, pero piensen, ¿ok? Cuando leemos en 1 Juan 4:8 que Dios es amor, eso creemos, ¿verdad? Dios es amor. ¿Cómo entendemos esta verdad? ¿Que Dios nos ama a nosotros? Bueno, claro, es una parte. Dios es amor y por eso nos ama a nosotros. Pero la pregunta es, ¿Dios era amor antes de crear al universo? Claro que sí, porque Dios no cambia ni puede cambiar. Lo que Dios es ahora siempre ha sido. Entonces, si Dios es amor, significa que Dios siempre ha sido amor. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Eh? Pero ¿a quién amó antes de crearnos a nosotros? ¿Cómo es que Él era amor cuando no existía nada fuera de Él? Porque el amor necesita la acción de amar y necesita un objeto para amar o no es amor. Y aquí entra la importancia y yo diría la necesidad de la Trinidad. Dios no puede ser amor si no es trino. Piénsalo bien. Dios no puede ser amor si no es trino. Tal vez Él puede amar, pero no puede ser amor si no es trino. La única manera en la cual Dios pudiera haber sido amor antes de haber creado la raza humana o al primer ángel es si habría sido alguien en Él para amar. Y así es, el Padre ama al Hijo, al Espíritu, el Hijo ama al Padre, al Espíritu, y el Espíritu ama al Padre, al Hijo. Por eso la doctrina de la Trinidad es sumamente aplicable y práctica. Porque nos da el patrón de cómo amarnos unos a otros. Nuestra comunión, nuestras relaciones, nuestra unidad como el pueblo de Dios están estrechamente vinculados con un Dios que creó la humanidad, quien creó la comunidad y las relaciones como una demostración de su propio ser. Es decir, ¿entienden? Dios es comunidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y por eso nos creó también en comunidad. Y por eso es pecado en contra del Dios Trino. Cuando nos alejamos de la manera en la cual Él expresa su ser aquí en la iglesia local. Dios no es un Dios aislado. Dios es un Dios que vive en comunidad con sí mismo. Y después con su creación, con su pueblo, con nosotros como hijos adoptados. Y como aprendemos en 1 Juan, es precisamente porque Dios es amor, porque nos amó primero, que podemos amarnos unos a otros. La doctrina de la Trinidad está en todo en la vida cristiana. No podemos vivir como cristianos sin esa increíble doctrina. Y finalmente, la Trinidad es esencial para nuestras oraciones. Oramos solamente a Dios, ¿verdad? No oramos a los santos ni a ninguna otra persona, solamente a Dios, ¿verdad? La oración es un acto de fe a nuestro Dios soberano, pero la Biblia enseña que la oración es trinitaria. Oramos al Padre, en el nombre y por los méritos del Hijo, en el poder y la intercesión del Espíritu.
Terminemos, hermanos, leyendo Efesios 3, 14-21. Para terminar meditando en la importancia de la Trinidad en nuestra salvación y en nuestra vida cristiana. Efesios 3, versículos 14-21. Yo voy a leer, ustedes siguen con la vista, pero fíjense bien en cada mención de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, para que entendamos cuán práctica e importante es esa doctrina. Efesios 3, 14-21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias que tú eres el único Dios verdadero. Eres Jehová, eres el Creador, fuera de ti no hay Dios. Y damos gracias que tenemos el privilegio ahora para alabarte por quien eres. El Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así eres, así existes y así nos salvaste a nosotros. Damos gracias por esa salvación que es por la elección de Dios Padre, por la sangre de Dios Hijo y por la santificación de Dios Espíritu Santo. Te alabamos, Dios, el Dios Trino, por esta verdad tan increíble. Y te pedimos que podamos entenderla, pero no solamente entenderla, sino en verdad meditar, en verdad entender que afecta todo en nuestra salvación en la vida cristiana. Te pedimos, Señor, que nos animes por esa doctrina, que en verdad podamos gozarnos constantemente, alabarte con gran júbilo, porque eres el Dios Trino. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Amén.